Bienvenido a Comunidad Cristiana de Fe Bello, tu iglesia en casa. Hola familia, ¿cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos para compartir la palabra por este medio que Dios nos ha permitido en este tiempo. Recuerden que ustedes tienen la palabra de Dios para que sea meditada, para que sea estudiada. Aprovechen este tiempo, reúnanse en familia, compartan las experiencias de lo que están recibiendo acerca de cada enseñanza, de cada fin de semana. Y bueno, mucho ojo, el coronavirus no detiene a la iglesia. Seguimos conectados. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestra redentor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestra redentor. Ya nada se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Vemos la luz, en tu luz 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 vemos la luz. Luz
Hey, generación relevante, activa tu fe en medio de esta crisis. Activa tu pasión en medio de esas situaciones difíciles. Activa tu propósito en medio de este mundo. Así es, actívate y conéctate con nosotros todos los sábados a las 7 en punto por nuestro Instagram Live en @grcomunifebello. Conéctate y recuerda, el coronavirus no detiene a la iglesia. Estamos conectados. Hola, yo soy Sofi. Recuerda que en nuestro canal de YouTube, GRX CCF Bello, podrás encontrar todas las enseñanzas y canciones preparadas especialmente para ti. Conéctate con nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Quiero comenzar con una pregunta. Bueno, me gusta comenzar con preguntas. ¿Tienes enemigos? ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Tienes enemigos? ¿Hay alguien a quien consideres enemigo en este momento? De pronto estás con personas ahí en la sala de tu casa y puedes hablar de eso. ¿Quiénes podrían decir que tienen enemigos? Y si de pronto pueden mencionar los nombres, si se puede mencionar. Obviamente puede que estés equivocado, puede que estés exagerando, pero esa es la pregunta inicial. Bueno, es interesante porque la semana pasada, no sé si recuerdas, empezamos a hablar de 1 de Pedro capítulo 5. Y ahora, pues siguiendo en el texto, vimos los primeros 7 versículos, pero si seguimos en el texto, vamos a encontrarnos que la Biblia nos presenta a un enemigo. Entonces yo quiero que me acompañes a 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 al 9. Dice la Biblia así: estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Este texto me parece interesante porque, bueno, yo no sé cuántos de ustedes, cuando pregunté al principio si tienen algún enemigo, dijeron, sí, el diablo, ese es mi enemigo. Bueno, quizás pocos, bueno, no sé, sería interesante saberlo. Pero antes de meternos en ese tema, yo quiero que entendamos algunas cosas que el texto nos enseña. Lo primero que nos dice es que debemos tener alerta, o debemos estar alerta y tener cuidado. Ahora, en el griego, esta palabra estar alerta, que la pone la Nueva Traducción Viviente de esta manera, es la palabra sobrio, esté sobrio. Incluso si lees Reina Valera o Biblia de las Américas, usan la palabra sobrios, sed sobrios o permaneced sobrios o estad sobrios. Ahora, interesante porque cuando se usa esta palabra normalmente se hace en relación con no estar afectado por el vino, o sea, no estar borracho o afectado de alguna manera por el vino. Y por extensión podemos decir que estar sobrio no es estar afectado por ninguna sustancia, pero ¿cómo aplicamos esto hoy a los cristianos que normalmente espero que como cristiano no seas consumidor de licor? No estoy diciendo que una copita de vino sea pecaminosa, pero en el contexto de tomar de tal manera que pierde la sobriedad, que pierde la noción, que pierde su objetividad. ¿Cómo aplicamos esto hoy? O sea, ¿qué cosas podríamos tener en nuestra vida hoy que nos llevan a perder objetividad? Porque es el comienzo del mandamiento, o la advertencia, o la petición es: estén sobrios y estén alerta. Estén sobrios, es decir, cuídense de cualquier cosa que les impida ser plenamente objetivos. Sucede que a veces en consejerías yo le pido a la gente que me diga los hechos. Cuando la gente está hablando, a veces mezcla los hechos con interpretaciones y bueno, eso habla mucho de la persona y cómo sintió y cómo experimentó, pero a veces es importante, yo les digo, hey, dime los hechos, dime lo que pasó, dime lo concreto, no lo que lee del asunto. Pero ¿por qué es tan difícil a veces? Porque es una tarea complicada para algunos.
Dime los hechos. ¿Qué son cosas que pueden hacer que sea difícil para nosotros ser objetivos o en el contexto de lo que estamos hablando, perder sobriedad? Bueno, hay muchas. Yo siempre pienso que la herida te lleva a perder objetividad. Si estás herido, no eres una persona plenamente objetiva. El pecado obviamente es el mayor distorsionador de la realidad para las personas. El orgullo, que pues realmente el orgullo es pecado, pero lo menciono aquí como algo externo porque la gente a veces no relaciona. El orgullo no te deja ser objetivo. El favoritismo, si tienes favoritismo, no vas a ser objetivo cuando tienes que dirimir algún pleito, algún problema entre personas. Ahora, obviamente, si vamos al texto, el texto está hablando de sobriedad y prestar atención en un contexto muy particular. Dice el texto que vuelvo a leerlo, estar alerta, o sea, estar sobrios, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Aquí lo habla en el contexto del enemigo que tenemos, el diablo. Es la aplicación directa que está diciendo. Ahora, cuando se habla de Satanás, cuando se habla del diablo, es frecuente que la gente y la sociedad viva en dos extremos. Algunos dudan que exista, piensan que no exista, piensan que es una construcción social, una construcción religiosa para atemorizar o una construcción simplemente para simbolizar el mal o lo malo. Entonces ese es un extremo. Otros están en el otro extremo de estar todo el tiempo hablando del diablo, viéndolo en todas partes, reprendiendo al diablo por todas partes, y a veces cuando están orando pareciera que tuviesen más en cuenta al diablo que a Dios en sus oraciones. Ahora, la Biblia, ¿qué es lo que nos importa? La Biblia enseña que Satanás es un ser real, enemigo de Dios y enemigo de nosotros. Nosotros somos la creación de Dios, somos la imagen de Dios, nosotros le recordamos a Dios. Y suena muy raro, ¿no? En un mundo con tanta ciencia se están diseñando carros voladores, estamos cada vez yendo más lejos en la conquista espacial, los procesos de producción, la computación. Suena raro en un mundo tan dominado por la ciencia y la tecnología hablar del diablo. Incluso es más normal hablar de Dios. La gente está más dispuesta a abrazar la creencia en la existencia de Dios, que considero que es una existencia obvia, obviamente, no vamos a discutir eso, pero la gente está más tolerante a aceptar la existencia de Dios que a aceptar la existencia del diablo. Yo recuerdo una consejería, tuve hace muchos años, y fue rara la consejería, o cómo llegué a la consejería, porque un muchacho me dijo que tenía una novia y se quería casar con ella, pero que no estaba seguro qué tan cristiana era y qué tan claro tenía algunos fundamentos en la fe. Entonces me pidió que si podía ir a hablar con ella para que yo le diera mi apreciación de sus principios cristianos. Y es muy raro, ¿no? Pero bueno, yo accedí, nos vimos en un centro comercial y recuerdo que yo pues empezamos a hablar, era raro, yo no sabía qué hablar, hacer preguntas y esto y aquello otro. Y no sé por qué terminé preguntándole por el diablo. Yo le pregunté, ¿y qué piensas del diablo? Y esa mujer le cambió la cara y dijo, no me gusta hablar de esas cosas. Yo, ok, pues sí, pues uno no habla del diablo como un tema de conversación cotidiano, pero ¿qué piensas del diablo? No me gusta hablar de esas cosas. Me gusta hablar de las cosas altas, superiores, Dios, el amor, pero el diablo, las cosas bajas, no, yo no le dedico tiempo a eso. Ok, estaba raro. No sé, por bajo que parezca o por insignificante, bueno, la Biblia nos advierte, tienes un enemigo y se llama diablo. ¿Y qué nos está diciendo el texto del diablo? Básicamente nos está diciendo este texto, obviamente, hoy no voy a dar una completa exposición bíblica sobre el diablo. Pues, varias cosas se pueden decir, solo me quiero limitar a lo que el texto especialmente nos muestra. Y 3 cosas nos muestra el texto. Dice primero que es un gran enemigo. Vuelvo a leerlo. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Entonces, lo primero es un gran enemigo, no es un enemigo pequeño, no es un enemigo para menospreciar. Vamos a terminar diciendo que tampoco es para agrandar, pero es un gran enemigo. Lo segundo que nos dice es que anda al acecho como un león rugiente. Anda al acecho, es decir, anda
provocando y buscando la caída. Esa palabra acecho tiene que ver desde el original con crear un escenario perfecto para la caída, para hacerte daño, para hacerme daño. Anda al acecho. Interesante. Se me venía a la mente cuando estaba haciendo esta enseñanza constantemente lo que ocurrió en Mateo 4 y en Lucas 4. Y lo conecté con de andar al acecho. La Biblia nos muestra en los evangelios cuando Cristo fue tentado, y quiero que recordemos solo los primeros 3 versículos de Mateo capítulo 4, versículos 1 al 3, los primeros 3 versículos. Dice la Biblia: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Siempre tengo que acotar que él ayunó 40 días y después tuvo hambre. Yo me levanto con hambre. Ayunó 40 días y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Me parece interesante porque fue en el momento donde estaba, entre comillas, más frágil Jesús, o más consciente de esa necesidad. Tenía hambre. Es que desaparece Satanás y le invita a que convierta esas piedras en pan. Lo que él, lo necesita, lo que él desea, es la oferta que le hace Satanás. Obviamente quiero pedirte que te cuides de algo. No hacer doctrina de ese texto en el sentido de que dice la Biblia, comienza diciendo que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Entonces algunos podrán pensar que el Espíritu lleva a cada creyente al desierto la tentación. No, el texto creo que no nos da pie para eso. Sé que hay desiertos y que el diablo aprovecha esos desiertos, pero recuerda que Cristo es el nuevo Adán. Cristo vino a vencer en lo que Adán perdió. Entonces creo que tiene sentido esta llevada del Espíritu de Jesús al desierto. Lo llevó allá porque era una batalla que él vino a librar. Él vino a vencer en lo que nosotros en Adán perdimos. Entonces eso es solo para evitarte pronto una doctrina allí: el diablo me llevó a tal, o el Espíritu Santo me llevó. No, cuídate. Sabemos que hay un diablo que aprovecha, dice el texto, está al acecho, y estar al acecho es estar pendiente de la situación propicia o crearla para llevarte a pecar. Ten cuidado, los desiertos, los tiempos difíciles son propicios. No me extrañaría que en estos tiempos de dificultad te sientas más sentado. Esta semana hablaba con alguien y me decía que pareciera que todas las cosas malas le sucedieron al mismo tiempo. Problemas de salud, problemas emocionales, problemas económicos, todo como al mismo tiempo, y él está llevando a un colapso. El Satanás aprovecha esos espacios, y es lo que el texto está diciendo. Está como león rugiente al acecho. Eso es lo segundo. Y lo tercero que nos dice es que quiere devorarnos. Es decir, te quiere y me quiere destruir. Entonces, no estamos jugando y no estamos inventándonos un personaje para manipular. La Biblia nos menciona que hay un enemigo que está al acecho y que te quiere destruir y me quiere destruir. Y nos toca recordar esa realidad. Constantemente recordar: hay un ser que quiere destruir tus hijos, tu matrimonio, tu empresa, tu proyecto de vida, esa carrera que quieres hacer en la universidad, que quiere destruir todo lo que tú aprecias, todo lo que Dios te ha entregado. Es bíblico, es real. Ahora, para ser balanceados tenemos que entender que a veces yo creo que el diablo no necesita hacer algo porque nosotros mismos somos los que le ponemos todo en bandeja de plata. Yo creo que a veces somos nosotros los que estamos dañando las cosas y el diablo simplemente está como observador. No necesitó meterse en nuestra vida porque nosotros mismos, con las palabras, acciones, con no escuchar, estamos dañando. Entonces, quiero ponerlo en perspectiva. Pero como creyente debemos reconocer esa realidad. Detrás de esos momentos de presión, detrás de esos momentos de angustia, detrás de ese infierno que puedes estar viviendo en tu casa, detrás de esos problemas con tu pareja, detrás de esas constantes peleas con tus hijos, con tu cónyuge, detrás de esas coincidencias como que todo sale mal al mismo tiempo, o coincidencias de que salen esas ofertas sucias, tú estás teniendo un problema, una necesidad económica y te salen con esa oferta sucia. Qué coincidencia, ¿no? Detrás de todo eso hay un animador. Detrás de todo eso hay un generador de esos espacios de caída, y la Biblia lo identifica como el diablo.
Y a mi modo de ver, esta realidad de que hay un enemigo que la Biblia lo deja muy en claro, ha llevado a algunos a por lo menos 2 errores. Un error es reprender al diablo todo el tiempo. Hay unos que se mantienen reprendiendo al diablo y viendo al diablo por todas partes, y como les decía al principio, casi que han hecho del diablo el centro de su oración y lo reprenden el diablo y atan y desatan y esto, diablo, 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 y me parece equivocado. El centro de nuestra oración debe ser el Señor. Nuestro refugio y a quien vamos debería ser el Señor. Mientras estamos conscientes de que hay un diablo y no ignoramos las maquinaciones de él, como dice otro texto, mientras estamos alerta, también estamos conscientes de quién venció al diablo, de quién nos protege, de quién nos guarda, en quién están nuestros tiempos. Entonces, creo que es un error. Personas mantienen y hay gente que con el discurso de la guerra espiritual, su vida gira en torno al diablo. Y me parece que no es saludable. Pero también otra postura ante esa realidad de que hay un diablo es que algunos no están asumiendo su propia responsabilidad en la destrucción o en los problemas de su matrimonio, o de sus hijos, o de su empresa, o de su proyecto de vida, o de su salud. Algunos no están asumiendo su responsabilidad y se le echan la culpa al diablo. Mira, algunos están sufriendo de un problema físico, no por culpa del diablo. Claro, el diablo puede aprovecharse, eso es lo que estoy diciendo, pero el problema físico quizás es tu alimentación. No es el diablo, lo que tú comes. Es el mecato, o es tanta gaseosa o tanta grasa, o lo que comes. La mayoría de los que estamos gordos es por culpa de nosotros. Sé que algunos tienen problemas de tiroides, sé que algunos tienen algunos asuntos médicos que los predisponen y está muy bien. Pero sé que algunos no es por culpa del diablo, que su matrimonio, por ejemplo, está en problemas. Tú te encargaste de alzar la voz, tú te encargaste de faltar una promesa, tú te encargaste de levantar un reclamo donde no había que pasar la ofensa. Tú te encargaste de meter a otra persona en la relación y le echa la culpa al diablo. Claro, no estamos diciendo que el diablo pues, pudo hacer cosas allí para que te encontraras con esa persona. No estamos diciendo que no puede ocurrir. Lo que queremos y yo quiero afirmar es que nunca, nunca, nunca puedes usar al diablo como disculpa de las cosas que tú no hiciste o que hiciste. ¿Y qué es lo que te tienen a ti en la ruina financiera? O con problemas financieros, con problemas matrimoniales, con problemas con tus padres, problemas con tus hijos, problemas con tu jefe. Eres tú. Entonces, algunos, el diablo se convierte en el chivo expiatorio, la cortina de humo. Es que es un ataque del diablo. El pastor, tengo un ataque del diablo. Seguro que es un ataque del diablo. Yo sé que hay ataques. Yo sé, es bíblico. Y hay muchas formas. Pero antes de decir es un ataque del diablo, examínate. ¿Será que yo colaboré con el diablo? ¿Será que yo me presté? ¿Será que yo fui un vehículo? ¿Será que mis decisiones no son las responsables de lo que yo estoy viviendo? Y claro, el diablo puede agrandar y empeorar las cosas. ¿Sí? Es un enemigo y está buscando esa oportunidad que le damos. Pero son 2 tendencias que quiero que eliminemos. Tener al diablo todo el tiempo en la boca y acusarlo de responsabilidades que quizás son nuestras. ¿Cómo entonces enfrentar el diablo? Les dije que esto no es una enseñanza completa sobre demonología, pero sí que otro un acercamiento, digamos, lo suficiente para lo que quiero compartir y lo que el texto nos dice. Porque el texto nos enseña cómo afrontar al diablo. Vamos a volver a leer. 1 Pedro 5, del 8 al 9, dice la Biblia. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. ¿Cómo enfrentar al diablo? ¿Cómo confrontar al diablo? Bueno, el texto está diciendo, manténgase firme y fuerte en la fe. Firme contra él y fuerte en la fe. Si vamos a otras Biblias, me gusta como lo dicen ellas, 1 Pedro 5, 9, por ejemplo la Reina Valera lo dice, al cual, o sea, Satanás, al diablo, resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y la versión Biblia de las Américas lo dice de esta manera: pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Me parece interesante porque hay otro texto, Santiago 4:7, que nos menciona un escenario parecido y nos da el mismo consejo. Dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Cómo afrontar el diablo? Mira, dependiendo a quién le preguntes o qué escuela teológica consultes, vas a encontrar respuestas muy diferentes. Yo recuerdo que cuando yo me convertí a finales de los 90, mi conversión fue en el 99 exactamente, estaba de moda, ya venía de moda varios años, y principios del 2000, unos libros de guerra espiritual de una mujer llamada Rebecca Brown. Unos libros se llamaban El vino a libertar a los cautivos. Es como ese libro, era un libro que en esa época la gente tenía la Biblia acá y el libro de Rebecca Brown en el otro. Y otro libro, ambos sobre guerra espiritual, sobre cómo operan los demonios. Y me parece, el otro libro creo que se llama Rompe las cadenas. Lo preocupante es que la gente estaba orientando toda su teología. Fue tan influyente, especialmente en círculos pentecostales, fue tan influyente los escritos de esta mujer que la gente desarrolló programas completos de guerra espiritual basados en los libros de ella, la Biblia y los libros de ella. Lastimosamente después se descubrió que esa mujer dijo muchas mentiras y que la historia no cuadraba y que posiblemente fue un fraude lo que ella decía allí. Y a mí me preocupa porque mucho de lo que se dice en guerra espiritual a veces son basados en libros como eso, libros que no tienen un buen fundamento y tienen una mala teología. Libros a veces que se basan en la mayoría en experiencias de los autores que fueron brujos o que practicaron ocultismo de alguna manera. Y no estoy diciendo que esas experiencias pues no sean importantes para aclarar o para por lo menos mostrar la obra de Cristo. Mira lo que yo hice, mira lo que Dios hizo en mí. Lo que me preocupa es que la experiencia de una persona se convierta en la teología de otros y la teología que se predica. Entonces, solo que tengas cuidado, siempre que estés leyendo sobre la experiencia de alguien que fue al cielo, que hizo lo otro, míralo con mucho cuidado y te recomiendo cierta precaución al acercarte. Porque si vamos a la Biblia, cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo enfrentar al diablo? Hay un texto y hay un mandato que se repite, lo acabamos de mirar en 1 de Pedro, aquí capítulo 5, versículo 9, perdón, y aquí en Santiago 4:7, y es resistan. ¿Cómo afrontar al diablo, Pastor Juan? El primer consejo que yo te diría es resiste. Es el consejo que nos da acá. Resistan al diablo. Y Santiago 4:7 añade, y él va a huir de ustedes. ¿Cuál es la principal arma de guerra espiritual? Resista. Ahora, ¿qué es resistir? Es permanecer en lo que uno sabe que es correcto. Santiago 4:7 me gusta porque Santiago 4:7 nos introduce, como digo yo, el elemento principal para esa resistencia. Dice Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Es decir, ese resistir posiblemente viene como una consecuencia natural, no forzada, natural de ese someterse a Dios. Es decir, vive en obediencia a Dios, vive en obediencia a sus designios. ¿Cómo ser papá? Pues sométete a lo que Dios dice de cómo ser papá, cómo ser jefe, cómo ser esposo, cómo ser hijo. ¿Cómo ser cualquier cosa? ¿Qué dice Dios que debo hacer? Sométete a eso. ¿Cómo manejo este problema? ¿Cómo manejo esta tensión? La pregunta no es qué es lo fácil, no, la pregunta es qué es lo correcto, cómo lo hago. Entonces vas a la Escritura, tienes claridad del principio que debes aplicar en tu vida. Someterte a eso es la forma en que resistes. Te mantienes firme en lo que sabes que es correcto y justo, y el diablo tiene que huir. Una vida que cede a Dios, o sea, que se somete a Dios, que cede a Dios, es una vida que no cede al diablo. Y me encanta cómo lo describes a Santiago. Cede a Dios, sométete a Dios, pero no cedas al diablo, resístelo y él va a tener que huir.
resiste. Como dirían los costeños, aguanta, aguanta. No salgas desesperado, no corras, no cedas al impulso, no cedas a la oferta. Aguanta, resiste. Y nos anima el texto. Es interesante porque pretende animarnos diciéndonos que esos ataques que estamos recibiendo y a los cuales debemos resistir, los están sufriendo nuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, te está diciendo, no es algo personal, no se trata de ti, o que eres demasiado malo y por eso te ataca tanto, o que eres demasiado especial y por eso te ataca tanto. Está atacando a todos los creyentes, porque tiene un mismo plan con todos los creyentes. Y con todos los creyentes resistan y Él va a tener que huir. Mira, la Biblia nos dice cómo hacerlo. Nos dice que hay un enemigo que podemos enfrentar. Yo te quiero invitar a que no descartes ese enemigo, que te mantengas sobrio. Evita toda cosa que te haga perder objetividad frente a la vida, frente a las decisiones, frente a las relaciones, frente a todo lo que haces. Mantente alerta, cede a Dios, resiste al diablo y Él va a huir. Ese es el primer paso de la guerra espiritual, someterse a Dios y resistir al diablo. Y claro, ya luego viene intercesión, oración. El tema no está completamente abarcado, pero si estás orando por algo, pero en tu vida no está en obediencia, hay algo ahí que no está en correspondencia, no hay coherencia. Sométete primero a Dios, pon tu vida en orden y luego vas a ver cómo vas a tener fuerza para resistir al diablo. Esos embates, esas pruebas van a pasar. El diablo va a huir y vendrá un nuevo amanecer. Señor, te doy gracias, Señor, por todos los que están escuchando esta enseñanza. Yo te pido que tú les permitas primero someterse a ti, mirar si hay algo que en sus vidas que no está sometido a ti, que ellos se sometan, que ellos evalúen qué cosas los están llevando a perder objetividad, para que puedan estar alertas, sometidos a ti, pendientes de que hay un enemigo, pero resistiéndole a ese enemigo para que huya. Padre, que todos los que estén recibiendo un ataque de alguna manera, el diablo agrandando situaciones, el diablo trayendo problemas, agrandándolos, distorsionándolos, Señor, yo oro que ellos estén por encima y resistan y se den cuenta que están siendo manipulados las relaciones, las conversaciones, que pareceres, que situaciones que estás interpretando de una manera, no las tendrías que interpretar de esa manera. Que hay alguien que te está hablando al oído para hacer que pienses lo peor, que interpretes lo peor, que desconfíes. Y yo oro que puedas resistir y no ceder al enemigo, que cedas a Dios, que no cedas al enemigo y que puedas ver la victoria en esa situación en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Hola familia de Comunidad Cristiana de Fe Bello. Estamos cumpliendo 11 años. Como regalo de aniversario, tendrás acceso gratuito a contenidos de estudios bíblicos, liderazgo, discipulado, niños, adolescentes y muchos otros temas, desde cualquier dispositivo. Pronto sabrás de qué se trata. Las ofrendas a la Comunidad Cristiana de Fe Bello la puedes hacer a la cuenta de ahorros Bancolombia número 311-7766-1697 a nombre de Comunidad Cristiana de Fe Bello con NID 948-5276-1. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús.
Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me